Voy a leer un texto, digamos, que podría haberlo dicho, pero como uno escribe y tiene la manía de escribir, entonces lo escribí y bueno, me parece que es más ordenado leerlo. Tiene un título que se llama, un poquito largo, Armonía Somers, configuraciones excéntricas de una imagen de escritora y de una poética del cuento, paréntesis, monstruos, animales y humanos. Cuando Jimena Nespolo me invitó a participar de esta edición de Veladas Literarias dedicada a Armonía Somers, me recordó justamente que yo le había realizado una entrevista a la escritora uruguaya hacía ya varios años en la revista Espacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, como estuvimos diciendo. Para ese entonces había leído algunos de sus cuentos, especialmente El derrumbamiento y Muerte por alacrán, y su novela La mujer desnuda, de 1950, como dijimos, editados en Uruguay, época en que todavía su obra era conocida por pocos lectores. Recordé también que para concretar esa entrevista, después de haber insistido varias veces, la escritora accedió a recibirme y pude verla en un bar de un hotel del centro porteño. Por cierto, tuve que aceptar sus férreas condiciones: no llevar grabador ni cámara fotográfica. Por otra parte, la ocasión era propicia, pues había sido invitada para participar en una mesa sobre el realismo mágico en la Feria del Libro de Buenos Aires. Bueno, no fue a la feria porque dijo que estaba afónica, así que esa es otra anécdota. Pero más allá de esta conversación con ella, a la que me referiré también más adelante, fueron importantes las preguntas que empecé a plantearme. ¿Cómo había leído en esa época los textos mencionados de Armonía y cómo se lee y reconoce en la actualidad los libros de esta escritora uruguaya? Por cierto, de inmediato me puse a leer y releer algunas de sus obras reeditadas en las primeras décadas de este siglo y algunos trabajos de los críticos que se ocuparon de sus libros. Así surgieron algunos aspectos sustanciales de su narrativa y de su imagen de narradora de ficciones. Empezando por su perfil de escritora, comprobé que Armonía Somers era sin duda una escritora excéntrica. Después podemos discutir qué quiere decir esto de excéntrica. Especialmente en el contexto de sus publicaciones y de recepción. No solo evaluada por algunos críticos de su país, de este modo, por su novela La mujer desnuda y sus primeros cuentos, sino más precisamente por su elección o configuración de una poética narrativa que hacia los años 50 del siglo XX se apartaba del realismo y se acercaba a lo fantástico, presentando ciertas resonancias de la literatura de terror como la de Horacio Quiroga, de humor a veces negro y una impronta transgresiva ante las formas canónicas de la literatura uruguaya y latinoamericana. Esa perspectiva establecía una mirada crítica del contexto cultural y social de su época. Si bien Ángel Rama supo valorar sus ficciones iniciales y reconocer su trayectoria, la ubicó en ese perimido esquema o categoría crítica de las generaciones literarias, diciendo que pertenecía a la del 45 de la literatura uruguaya, junto a escritores como Mario Benedetti, y la incluye, sí, en su antología Aquí 100 años de raro, en 1966. En ese eslabón de la tradición de escritores como Lautréamont, Horacio Quiroga y Felisberto Hernández. Sin embargo, no reconoce en sus narraciones ciertas exploraciones lindantes con el género fantástico o cierto neogótico y califica su rareza, digamos, como la de una narrativa imaginativa que puede captar el desencanto y el desasosiego de la realidad de su época. De todos modos, entre los críticos, es el que mejor reconoce su excentricidad respecto al canon literario uruguayo, en franca disconformidad con la descalificadora opinión de Emir Rodríguez Monegal, que afirma que no es una gran escritora. Rama dice, cito textual, quizás quien más tesoneramente, esa palabra ya no se usa, representa el espíritu experimental, inconformista, subjetivo de entonces sea Armonía Somers, fiel aún a su La mujer desnuda de 1950, y a quien es justamente más difícil desentrañar las influencias literarias. Por su parte, ella misma, Armonía Somers,
Consciente de su lugar en la literatura uruguaya de ese momento, se ocupó de construir en sus metatextos y entrevistas gustosamente esa imagen de una escritora excéntrica por su originalidad, con la intención de alejarse de las clasificaciones más comunes de la crítica. En la entrevista de la revista Espacio, ella aclara que, cito textual, no pertenecí a ningún grupo o círculo de intelectuales. Eso provocó que algunos me ignoraran y otros sintieran antipatía. Tal vez porque yo hacía una literatura que se apartaba de las características de la literatura de la generación del 45, Ángel Rama me catapultaba diciendo que yo era un bicho raro de clasificar. Claro, otros me encarnecían directamente. Sí, fin de cita. Armonía Somers, alentada quizás por la niña de recepción crítica más amable de su obra, desarrolló algunas estrategias para sostener su imagen de escritora excéntrica y cultivó una militante pose de apartar todo registro de huellas, de influencias en sus cuentos, hasta el punto de destacar que entre sus lecturas preferidas de la adolescencia están los libros leídos de la biblioteca de su padre, que se centraban en Spencer y Darwin, y cuando le señalaron que se parecía a Juna Barnes, dijo que leyéndola encontró en que nada se parecía. En otra ocasión le comentaron que sus relatos se asemejaban a algunas películas de Bergman, y esto la llevó a investigar si era así, y arribó a la conclusión de que, cito, Armonía, mi parecido con Bergman venía de que él también había sido un gran lector de Strindberg. Fin de cita. Con el ánimo de diferenciarse de Onetti y la influencia de Faulkner, contó en la mencionada entrevista también que una vez le tocó integrar un jurado de concurso de jóvenes escritores con él, o sea, con Onetti. Y como muchos de los concursantes escribían como Onetti, ella le comentó: se dice que usted es hijo de Faulkner, entonces estos muchachos son los nietos de Faulkner. Fin de cita. De todos modos, este gesto de angustia de las influencias se aclara y Armonía Somers elige sus predecesores o una tradición precursora, como afirmaría Borges, diciendo que en su madurez tuvo entre sus lecturas un primer deslumbramiento literario. Cito: fue el momento en que descubrí a Proust, señala, y me pasó lo que ha dicho Nathalie Serrat: no se puede ver el mundo con los mismos ojos después de Proust. Posteriormente ha revelado que sus autores preferidos son además Wells, Lovecraft y Bradbury. Vamos a la segunda parte, que sería una poética del cuento: monstruos, terror fantástico, animales y humanos. Entre sus cuentos es fundamental destacar principalmente los titulados El derrumbamiento de 1953, Muerte por alacrán de 1963, El ángel planeador, publicado en el tríptico darwiniano de 1982. Estos textos revelan el itinerario de su concepción del cuento como género narrativo y su vinculación con la tradición rioplatense inaugurada por Horacio Quiroga. No especialmente el Quiroga de los cuentos de los desterrados, tan canónicamente celebrado por la crítica, sino el Quiroga de los libros Cuentos de amor, locura y muerte y El más allá, el de los relatos fantásticos de terror, pleno de resonancia de los modelos de Poe y los vinculados a la invención técnica y el cine, el espectro, el vampiro. Por otra parte, los relatos de Somers se distinguen por un estilo muy particular, una escritura que rompe con la linealidad clásica del cuento tradicional, que eligen la variación de estrategias narrativas, el punto de vista de un personaje narrador, la clásica visión de la tercera persona, la variedad de voces, cierta polifonía y planos de entrecruzamiento de tiempos y espacios, que vuelven más compleja su construcción narrativa, donde predomina un efecto visual, un registro de descripciones hiperbólicas y el uso de comparaciones muy extravagantes que se parecen a las de la novela negra, en especial a las de Raymond Chandler. Sin duda, su estilo escriturario pareciera convocar a lectores más exigentes y experimentados. Señalo ahora algunas expresiones, a modo de ejemplos, de estas construcciones hiperbólicas de sus cuentos. Tomé dos citas para muestra nada más, pero hay muchísimas en todos sus cuentos. Y leo una parte de un cuento.
Se ocultan mientras se abrazan, son como esa bruja perversa que me agarró por dentro, que se goza destrozándome y tengo que soportarle sus espasmos sucios. Este es el cuento La saliva del paraíso. Otro. Más bien sería cuestión de hacer alguna referencia a lo otro que venía a sus espaldas, algo de la dimensión de un dedo pulgar, pero tan poderoso como una carga de dinamita o la bomba atómica. Muerte por alacrán, bueno, las páginas no se las voy a leer. Al observársele estas señas de identidad de su escritura, la misma Armonía Somers ha respondido con una afable ironía. Yo le diría a los lectores que si es un sacrificio para el escritor escribirlos, que sea también un sacrificio para ellos leerlos. Eso también lo dice en la entrevista que le hice. Esta poética del riesgo estético se plantea consciente e inconscientemente como una búsqueda de renovación narrativa que fue de algún modo un obstáculo en la recepción de su primer cuento, El derrumbamiento. Un texto que transcurre en un espacio oscuro de una vivienda donde van a dormir hombres marginados, pobres y sin techo ni familias, tirados en el suelo, amontonados como despojos humanos, hombres desnudos, como diría Gamble, donde el personaje principal, un descendiente de africano, negro, va a pedir que lo admitan y le alquilen un lugar para pasar la noche en ese dormidero. Es un negro que ha matado a un blanco y sabe que es un hombre que condenarán inevitablemente en poco tiempo. En esa oscuridad, en el ámbito sórdido y lúgubre donde descansan los marginales de ese mundo, ocurre un acontecimiento inédito en el que la escultura de cera de una virgen, la niña blanca, como se llama, abandona el estante en el que se encuentra ubicada y se acerca al negro prófugo que yace en el suelo en una grieta del piso. Lo llama por su nombre, Tristán, y entabla con él una relación sexual donde al derretirse la cera por las caricias de su partener, se metamorfosea placenteramente en una mujer de carne y hueso. La ambigüedad que rodea este suceso entre el sueño o el deseo del personaje y la posibilidad de la imposibilidad de lo que está sucediendo plantea esa pregunta de qué es lo real, propia del género fantástico, según lo señala Rosemary Jackson. Es de imaginar que esta historia alegórica e inusitada del cuento tuvo ciertamente un efecto muy transgresivo para los lectores en el contexto de la moralidad pacata y prejuiciosa del mundo social uruguayo de los años 50. Muerte por alacrán, un cuento de 10 años después, es mejor recibido por la crítica. Transcurre en un día pleno de sol, pero lo siniestro y lo macabro más temido están presentes. Tiene que ver con un insecto, un alacrán pequeño, pero muy peligroso porque su picadura trae de inmediato la muerte, un bicho que por su poder mortífero es considerado un monstruo. La anécdota al parecer es simple, pero el suspenso se produce porque el alacrán temible está escondido en la carga de leña que llevan en su camión un chofer y su acompañante. Después de descargarla en una importante casa de una familia muy rica, el chofer le avisa al mayordomo que los ha atendido que probablemente el insecto se haya escabullido con la leña, lo que desencadena el horror y la búsqueda desesperada del insecto por toda la casa y pone en escena la intimidad y los secretos de los integrantes de esa familia de millonarios. Pese al horror de Armonía Somers por las influencias, no es difícil encontrar en su dimensión narrativa, de un modo asordinado, una resonancia de uno de los cuentos de terror más celebrados de Horacio Quiroga, como El almohadón de plumas. Sobre todo en la descripción horrorífica del parásito monstruoso descubierto dentro del almohadón al final de este cuento, y a la representación ominosa y vampiresca de ese insecto. Cito como muestra breve, pero muy contundente, la descripción que se hace en el texto de Somers del alacrán. Cito: es un monstruo lleno de bocas, erizado de patas, hinchado de aserrín y crines, con esqueleto elástico y ondulado por jivas demoníacas. Para salir corriendo. Bueno, otro texto de la línea de influencias, está la cita de Quiroga, pero no la voy a leer.
cuento de Quiroga que tiene parecido. Otro texto de la línea de influencias del gran maestro del cuento rioplatense es El Ángel Planeador, publicado en su libro Tríptico Darwiniano de 1982, que dije, en el que el tema de la muerte tan presente en sus cuentos y novelas será central en la historia de este relato. La muerte de un niño produce un descalabro afectivo en una familia, su madre desconsolada crea una adoración familiar y un ritual diario en torno a un retrato del niño ausente colocado sobre una repisa del comedor y teniendo, esto es comilla textual, a cada lado una vela encendida y un ramillete de flores, fin de cita. Diariamente la madre reúne a sus dos hijos gemelos y le rezan una oración impuesta por ella. Lo llaman el ángel. Los dos hermanos están desconcertados, se sienten marginados por ese culto cotidiano y viven en la paradoja de no entender su desaparición. La pregunta, ¿dónde está su cuerpo? ¿A dónde se ha ido el ángel? Les ronda todo el tiempo en sus cabezas y esa situación les provoca un miedo angustiante que los acompaña constantemente. El más despierto de los dos explica que se encuentra en todos lados, como Dios, dice a su hermano, y le confiesa que eso le da más rabia. Los celos, el miedo y el apartamiento que ambos sienten ante la adoración de ese ángel los lleva a idear un plan para deshacerse del fantasma del muerto. La trama narrativa se desarrolla en dirección de este conflicto principal y del deseo de los gemelos de inventar una máquina de cazar ángeles. A su vez, refugiándose en el sótano de la casa, realizan un ritual con una oración distinta a la de su madre, en la que expresan un pedido de que el ángel se caiga del cielo sobre el techo de su casa. El desenlace será sorpresivo y macabro, como suele suceder en otros cuentos de Somers. Cabe agregar que los gemelos son presentados con rasgos algo grotescos y animalizados, y se llaman a sí mismos por esas cualidades que le permite afianzar su identidad. Uno es oreja de burro y el otro hocico de perro. A un lector avesado de los cuentos de Horacio Quiroga no le resultará difícil encontrar un referente narrativo muy parecido con el cuento La gallina degollada. Esa historia del narrador uruguayo de celos y desenlace horrendo que tiene como protagonista a 4 hermanos discapacitados mental y a una niña rubia, bella y angelical. Por cierto, más allá de los estilos y escrituras diferentes de ambos escritores. Como hemos visto en los comentarios de estos cuentos de Armonía Somers, ya vamos a terminar, muchos de sus personajes suelen ser seres marginales. El negro que ha asesinado a un blanco y busca refugio en medio de la noche en el derrumbamiento. Su ingreso en ese dormidero sórdido, un espacio heterotópico, como diría Foucault, un lugar donde los marginales hombres sin techo ni casa se desparraman y echan desnudos por el suelo como si fueran animales, donde incluso hay que pagar para estar allí. En ese ámbito, lo religioso y lo litúrgico está presente en torno a la estatuilla de cera de la Virgen, que de pronto, como hemos señalado, cobra vida y protagoniza un quebramiento de lo considerado una creencia sagrada. El culto a la Virgen se invierte con un acontecimiento extraordinario de ruptura y perturbación de lo habitual. La Virgen se despoja de su identidad de icono religioso, se vuelve una mujer apasionada y a través de la relación sexual con el negro asesino desnudo, pierde su corporalidad de cera y encuentra su humanidad de carne y hueso. David Roas, un especialista catalán en literatura fantástica, señala que el monstruo fantástico supone siempre una amenaza para nuestro conocimiento de la realidad y de nosotros mismos. Y ello se traduce en uno de los efectos fundamentales que definen lo fantástico, el miedo. Cierro cita de Roa. Esa sensación es la que conmueve al negro cuando la Virgen lo aborda, lo excita y lo insta a hacer el amor. Pero sobre todo, establece el efecto de una transgresión perturbadora en ese mundo representado y en la instancia de su lectura. Sabemos que la representación de los monstruos cambian según las épocas y contextos históricos, sociales y culturales. ¿Es acaso entonces el ícono de la Virgen un monstruo que avanza y viola al negro? Un hallazgo original de Armonía Somers que expresa un desacato respecto a los cultos y mitos religiosos
que existen entre esos seres despojados, aislados y perseguidos por la ley, por la biopolítica, como los que se refugian en ese dormidero del derrumbamiento. En sus cuentos podríamos decir que predominan los cuerpos estigmatizados, abyectos, enfermos, animalizados, como por ejemplo, como Los gemelos del ángel planeador, una mirada de género en la representación de la mujer y su corporalidad, la mujer desnuda, los elefantes comen mandrágoras, y monstruos con forma de alimaña venenosa. Armonía Somers, con su perfil de escritora excéntrica, finalmente ha conseguido ser incorporada al panteón canónico literario a fines del siglo XX, y en los años que corren se han reeditado sus libros en la primera década del siglo XXI, como dijimos. Además, con una literatura indeleble, sus novelas y libros de cuentos han sido estudiados en distintas universidades, realizados tesis doctorales y se han celebrado congresos y coloquios internacionales en Santiago de Chile, no hace mucho, 11 de julio de 2016, y en la Universidad de Poitiers, donde existe un archivo de su vida y obra desde el 2011, a cargo de la responsabilidad científica de Cristina Dalmar. Bueno, nada más, gracias por la atención.